El tema de esta predicación le hemos colocado como título Las tentaciones y sus batallas. Las tentaciones y sus batallas. Una de las luchas más grandes, quizás la más fuerte que tiene el cristiano, es la lucha cuando enfrenta una tentación. ¿Qué es la tentación? Porque todos tenemos tentaciones en distintas áreas, unos más, otros menos. ¿Qué es la tentación? La tentación es una incitación a hacer lo malo, así lo define el diccionario. La tentación es una incitación a hacer lo malo. Se recuerda en el Génesis capítulo 3, cuando Eva es tentada. ¿Cuál fue la incitación de la serpiente a Eva? ¿Se recuerda de la historia? Comer del fruto. La tentación en sí no es pecado, porque todos somos tentados. Jesús fue tentado en el desierto, ¿se acuerda? Mateo 4. Pecado es cuando tú te dejas llevar por la tentación. Cuando cometes la tentación, ahí sí es pecado. La tentación, tenemos nosotros que entender qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y vamos a ver en esta hora, con la ayuda de Dios, qué dice la palabra de Dios al respecto. Y saber que la tentación, todos los cristianos tenemos tentaciones. Amén. Vamos entonces con la ayuda de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Y vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago dice que hay una dicha y una felicidad para aquella persona, hombre o mujer, que soporta la tentación. Cuando alguno es tentado, es decir, cuando alguien dice, pues yo soy tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Las tentaciones vienen de dos lugares, hermanos. Esto es bien importante. Una es una incitación para hacer el mal por parte de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Constantemente él va a distorsionar lo que Dios ha dicho acerca de nuestra vida, con la intención de que nos lleve a que caigamos en el pecado. La segunda tentación, o la segunda área de donde somos tentados, es por nuestra carne, nuestra naturaleza. Siempre nos va a llevar a que caigamos en tentaciones. Es lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno, es decir, cada uno de nosotros, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí encontramos entonces que cada uno es tentado de acuerdo a su naturaleza. Hay quien tiene problemas con el alcohol, no todos. Hay quien tiene tentaciones con la pornografía, con decir groserías. Todos tenemos tentaciones entonces, pero unos más y otros menos. Y dice el versículo 15, y esto es muy importante, hermanos, lo que vamos a leer aquí. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Es decir, todos los seres humanos, sin excepción alguna, pecamos de manera premeditada. ¿Qué significa? Antes de caer en la tentación y cometer el pecado, primero lo pensamos. Llega a la mente, está ahí, la idea, el pensamiento, juegas con ella, hasta que llega el momento que tomas la decisión. Los que roban, los que matan, los que dicen mentiras, no lo dicen de manera espontánea, sino que constantemente, previamente, ellos son tentados en su mente, y es ahí donde se consuma ese hecho, el cual posteriormente cae en lo que es una tentación. Y dice el versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Es decir, siempre en el pecado hay una consecuencia. Todo pecado, hermanos,
tiene una consecuencia, y esta consecuencia es muerte, según aquí el pasaje que hemos leído. Vamos al libro de los Hechos, Hechos 5:5. Vamos a leer desde el versículo 5. Y vamos a ver una historia de aquí, de cómo funciona o cómo se da la tentación. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Y aquí encontramos un caso, un ejemplo, hermanos, donde el tema de la relación es vital en la vida del cristiano. Yo siempre he dicho esto: la esposa es el clavo o la clave de una relación. Y viceversa, también el hermano es la clave o el clavo de la relación, porque todo lo que se ejecuta fuera de la recámara del matrimonio siempre es conversado y dialogado dentro, en la intimidad, ahí cercano. Es el caso de Ananías. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Había algo malo en vender un terreno y luego extraer el dinero? No. Sin embargo, vemos que hay una comunicación entre la esposa y el esposo. Y aquí encontramos otra vez, hermanos, el pecado no es un accidente, es algo pensado, procesado y luego se ejecuta. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Acaso Dios le dijo a Zafira y a Ananías que vendieran el terreno y que dieran una ofrenda? No, fue algo natural, espontáneo de ellos. ¿Dónde estuvo el pecado? ¿Dónde estuvo la tentación primero? En quitar una parte de lo que habían acordado que iba a ser para Dios. ¿Y el pecado cuál fue? La codicia. El pecado fue la codicia. Fueron tentados ellos y extrajeron el dinero. Nadie lo sabía. Claro, Dios lo sabe. Pero hubo una comunicación entre ellos. Y sustrajo, dice el texto 2, del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿De dónde vino la tentación según este versículo, hermanos? De Satanás. Dice el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahí está. Es decir, vino el pensamiento y luego lo ejecutó. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en dónde? Es decir, siempre, hermanos, que caigamos o seamos tentados, va a llegar el pensamiento a tu mente, y en la mente vas a estar luchando entre hacerlo o no hacerlo. Y ahí viene un problema. Lo hago, le digo a mi mamá, le digo a mi papá, se los cuento, no se los digo, ¿cómo se los digo? Y cuando tú dejas que el pensamiento baje a tu corazón, es decir, ya lo decidiste, entonces consumas lo que un día pensaste. Dice el versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió, literal. Literal. Toda acción tiene una consecuencia. Hay que tener cuidado con nuestras decisiones. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró, murió. Y vemos entonces, hermanos, que la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? La muerte. Y esto es bien importante, que constantemente vemos en las decisiones en las cuales los que no tienen temor de Dios caen en ellas, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Una de las tentaciones más grandes
o más fuertes, dejemos grandes, más fuertes en la actualidad con la que viven nuestros jóvenes cristianos. Me encontraba un dato de la UNICEF acerca de lo que les voy a comentar. El versículo 14 nos habla del tema del yugo desigual y tiene que ver con las relaciones de jóvenes cristianos cuando llega el tema de entablar un noviazgo y buscan en ese tema del noviazgo a alguien que no es cristiano, cristiana. Déjeme decirle algo, hermanos, los jóvenes son tentados a tener una relación y regularmente buscan a alguien que no sea cristiano o que no sea cristiana, no sé. Habiendo en la casa del Señor jóvenes o jovencitas, prefieren buscar fuera y buscan a alguien que no es cristiano. Alguien me hacía una pregunta y me decía: pastor, ¿por qué Dios dice que es yugo desigual? ¿Qué Dios quiere a unos y a otros sí? La respuesta no tiene que ver con que Dios quiera a alguien o no quiera a alguien. Tiene que ver con compatibilidad de principios y valores. El yugo desigual tiene que ver con que para nosotros los cristianos decir la verdad es un principio correcto, ¿cierto? Pero para la gente que no conoce a Dios, no. El tema de la infidelidad para nosotros los cristianos, el que se casa ¿hasta cuándo? Pero el que no es cristiano, se le acaba el amor y se divorcian o se buscan otra pareja, y para ellos no tienen problema, pero para nosotros sí. Entonces dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Jóvenes, no se metan en problemas, porque es más fácil que el que tenga una novia o novio cristiano acabe en un palenque bailando con el recodo a que venga su pareja aquí al templo. ¿Sí o no? Y veamos los ejemplos. ¿Cuántos cristianos o cristianas sufren y tienen problemas porque su pareja no le gusta el tema de la iglesia y usted sí quiere traerla o quiere traerlo y él no quiere, y ahí están luchando? Ah, pero si vamos allá a recrearnos y nos damos a una fiesta, sin problema, y usted acaba allá y a usted le va a costar traerlo aquí. Es más fácil que se corrompa el cristiano a que se convierta el incrédulo. Escúchelo. Es más fácil que usted acabe en el mundo como ellos, a que ellos vengan a la iglesia, a la casa de Dios. Y nadie, hermanos, puede cambiar al ser humano. Entonces, los jóvenes cristianos son tentados a una relación así. Le comentaba acerca de lo que estuve leyendo, el tema de la UNICEF. Dice que en América Latina el tema de la sexualidad entre los jóvenes comienza de los 12 a los 18 años. Es decir, los jóvenes comienzan a experimentar relaciones sexuales a partir de los 12 a los 18 años y son activos sexuales ya. Pero aún más, en México, particularmente en México, dice la estadística que a partir de los 14 años los jóvenes ya han experimentado relaciones sexuales. Y aún más, el 70% de los que se dicen ser cristianos son activos sexuales desde los 15 años. Aquí hay jóvenes y los veo aquí, y me gustaría verlos que aquí crezcan, que aquí se casen y aquí tengan sus familias. Yo no sé ustedes, padres, pero a mí sí me preocupa eso. Y quisiera ver aquí a sus hijos cuando se casaran aquí en la casa del Señor. Pero quien los tiene en casa son ustedes. Y quien tiene que atender este tema son ustedes, hablándoles, concientizándolos de lo importante que es el yugo desigual. Si usted no busca una pareja, un hombre, una mujer, yo le hago una pregunta en el tema que estamos hablando: ¿hay algo de malo en el noviazgo? Pregunto, hermanos. La respuesta es no. ¿Hay algo de malo con el sexo o tener sexo? La respuesta es no. ¿Dónde establece Dios que debe de haber sexo? En el matrimonio. Ahí está. En el matrimonio. Entonces no es prohibirle a los hijos: no lo hagas. ¿Por qué lo haces? No me lo ocultes. No, más bien aconséjalo. A ver, hijo, veo que ya tienes la edad de la pubertad, eres un joven, te veo inquieto y esto. Recuerda muy bien, el yugo desigual. Primero pídele a Dios. Y no quieras tú inventar el hilo negro. No. Si juegas con fuego te vas a quemar.
Y te vas a quemar y vas a llorar y vas a sufrir. Y como pastor me tocará orar por ustedes, pero quien va a sufrir van a ser ustedes que toman las decisiones. Por eso el tema es tan importante ahorita. La tentación va a estar ahí, porque los chicos, las chicas de allá afuera son un poco más liberales, no ponen tantas trabas, pueden salir hasta cierta hora del día o de la noche. Y los cristianos, pues tenemos más temor, ¿o no, jóvenes? ¿Sí? Quiero pensar que es así, ¿no? Porque si son como los del mundo, entonces ¿dónde está la diferencia? Dice entonces la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Nada que ver, hermanos. Entonces es bien importante lo que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra mente cuando llega al tema de la tentación. Ahí mismo en Santiago, regresemos rápidamente. El versículo 13 es bien importante después de lo que mencionamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esa palabra concupiscencia que encontramos ahí, hermanos, en el griego tiene dos definiciones. Ser tentado por las cosas terrenales es la definición, una. Y la otra es ser atraídos por las cuestiones sexuales y terrenales. Es lo que significa la palabra concupiscencia en el griego. Entonces, con esa definición, entonces la concupiscencia, los deseos terrenales, la codicia, por ejemplo, de Zafira y de Ananías, o el tema sexual del yugo desigual, después que ha concebido, da luz el pecado. Martín Lutero dijo estas palabras que son bien importantes. No podemos evitar que vuelen pajaritos en nuestra cabeza, hablando de pensamientos. No podemos evitar que vengan a nuestra mente pensamientos, porque van a llegar. A veces podemos estar aquí sentados y vienen pensamientos que dices: ¿cómo llegó a mi mente este pensamiento? Pero dice Martín Lutero que sí podemos evitar que el pensamiento haga nido en nuestra cabeza. Y ahí cada quien. Es decir, no podemos evitar que vengan a nuestra mente pensamientos, ideas, pero sí podemos evitar de que no se plasmen en acciones. ¿Cómo, pastor? Se llama dominio propio. ¿Cómo? Dios nos dio a los cristianos dominio propio. ¿Qué significa eso? Autocontrol de nuestras emociones. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver una historia que quizás conoce usted, espero que ya la haya leído. Y vamos a ver cómo se da el tema de la tentación. El ejemplo es David, el rey David. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer ejemplo o primera enseñanza en el versículo 1. Si era el tiempo de la guerra, en ese momento era tiempo de guerras, entre pleitos, entre naciones. David como rey, ¿dónde tendría que haber estado? ¿En su casa o en la batalla? ¿Por qué se quedó en casa? Aquí encontramos una enseñanza, hermanos. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y cuando hay un momento para hacer las cosas, por ejemplo en el tema de estudiar, el joven que está estudiando tiene que estar en donde, de lunes a viernes en la mañana. Tiene que estar en la escuela. No tiene por qué estar en la casa descansando o trabajando. Tiene que estar en la escuela. Pero encontramos que David no estaba donde tendría que haber estado. Y ahí encontramos entonces cómo se da el pecado. Y sucedió un día, no sabemos cuántos días estuvo en su casa David, porque no lo dice la Biblia. Al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Después de no estar en el lugar donde tenía que estar, se da un incidente. Se levanta tarde. Y aquí encontramos otra enseñanza, hermanos.
Aprendamos a aprovechar el tiempo. Los días que Dios nos da, vamos a levantarnos temprano y hacer cosas de provecho y beneficio en nuestra casa y en la casa de Dios. Envió, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Betsabé era una mujer ¿qué? Casada. Pero él puso la mirada en una mujer ¿qué? Casada. La tentación fue ver aquello que no te pertenece y que no es para ti. Todo comienza por el sentido de la vista. ¿Se recuerda Adán y Eva en el Génesis? Cuando fueron tentados, ¿qué vio Eva y qué vio Adán? El fruto prohibido. Es decir, siempre la tentación vendrá a nosotros a través del sentido de la vista. Por ejemplo, ahora con el tema de las redes sociales, todo lo que podemos ver en TikTok, en Instagram, en Facebook, nos llama la atención y de ahí vienen las tentaciones, la incitación de hacer lo malo. 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Se llama adulterio. La tentación estuvo en su mente de David, lo pensó y luego lo ejecutó. Hermanos, esta mañana Dios nos da una palabra de advertencia. Antes de que seas tentado, piensa en las consecuencias de tus hechos y el alcance. No solamente vas a afectarte a ti, vas a afectar a tu mamá, a tu papá, a la familia de la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado tiene daños colaterales. ¿Lo entendemos? Es que es mi vida, mamá, no te metas, déjame equivocarme. Algunos jóvenes dicen. Pero al menos el padre que ama a su hijo lo va a estorbar y lo va a alertar y le va a decir: fíjate lo que estás haciendo, porque las consecuencias son grandes. Dice el versículo 4: entonces envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como que nada pasó, porque así es el pecado. Nadie se va a dar cuenta, lo vamos a ocultar. Hermanos, déjenme decirles que nada hay oculto debajo del sol, y tarde que temprano se va a saber lo que hiciste a escondidas. Y cuando eso salga a la luz, va a doler, ¿o no, hermanos? Duele, aunque ha pasado un tiempo. Versículo 6, el 5: y concibió la mujer. Fíjense, de una aventura amorosa entre David y Betsabé hay un bebé. ¿Qué culpa tenía el bebé de esto? De nacer en una familia donde hubo adulterio. ¿Qué necesidad tenía o qué culpa tenía este bebé? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué quería David? Que se acostara Urías con Betsabé para que tuvieran relaciones, le echara la culpa de que el hijo era de él. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Un pecado te lleva a otro y se convierte en una telaraña en la cual al final tú caes en la trampa tuya misma. Tengamos cuidado.
Los pecados te llevan a cometer más pecados. Primero fue adulterio, luego fue mentira, y después, número 3, ¿sabe cuál fue? Asesinato. Porque David manda a la guerra a Urías para que lo maten al frente de la batalla. Esto es trágico, hermanos, porque en lugar de que salgas libre de la tentación o del pecado, cada vez te enredas más. Por querer resolver el problema, te vas enredando más. Vamos adelante. Versículo 20. Y si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro en pedazo, de una rueda de molino, y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, ¿qué? El esposo de Betsabé también murió. Todo comenzó con un pensamiento, se convirtió en acción, y luego vino la tragedia. Vamos sobre el final. Capítulo 12, versículo 1. Cuando cometemos un pecado, Dios nos habla para corregirlo. Y Dios usó al profeta Natán para hablarle a David acerca de lo sucedido. Jehová envió a Natán, versículo 1, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Concluyo con esto, hermanos. Nada hay oculto debajo del sol. Al final Dios confrontó a David. Es que es bien fácil ver la paja del otro, hermanos, y ver nuestros errores, nuestros defectos. En esta mañana Dios nos deja a nosotros esta palabra para tener cuidado con nuestras tentaciones, que todos tenemos, y tenemos que librarlas. ¿Cómo? Con dominio propio, teniendo en cuenta la palabra de Dios. Ya no hay excusa. Y a los padres, la tarea en casa, los que tienen jóvenes, hablen con ellos, platiquen con ellos, para que cuando llegue eventualmente el tema de formar una familia, lo hagan con hombres y con mujeres que también tengan temor de Dios, para que no sufran cuando lleguen a casarse. Que Dios los ayude.